Hoy en la mañanera el presidente López Obrador retomó, vamos arrancando este programa, esta transmisión con el bando opositor y bueno, qué decir de las declaraciones de Xóchitl Gálvez este fin de semana. Ha sido un proceso que pues prácticamente los va exhibiendo, los va desenmascarando día a día, pero Xóchitl Gálvez hizo unas declaraciones muy lamentables dentro de estos foros, estos debates que están realizando en la oposición. Ahora la sede fue la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Vamos a ver la reacción del presidente López Obrador a estas declaraciones, que prácticamente Xóchitl Gálvez dijo que la gente del sur y del sureste pues no trabaja ni 8 horas como lo hacen en el norte, según Xóchitl Gálvez. Vamos a ver la respuesta del presidente López Obrador. Y no se puede ofender a la gente. Sobre todo a los pueblos originarios. No voy a hablar, nada más que esta imagen, si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado. Sale de que un grupo, muy reducido por cierto, incluso con actitudes muy contrarias a nosotros, quemó unos libros. Eso sale, esa es la gran nota. Bueno, por eso el compañero de Milenio me lo pregunta. Pero esto no lo saca Milenio, ni mucho menos Reforma, ni Televisa, ni Azteca, ni Imagen. Esto. A ver. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como el Chiflón, las guacamayas, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que entender las culturas. Pero al principio, es que en el principio se dice, son culturas distintas. Pero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del país y no podemos aplicar un modelo similar al del norte. Recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar 8 horas seguidos porque no tienen esa cultura. Muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México, La gente es muy trabajadora. Miguel Martín Felipe Valencia, pues se siguen exhibiendo. Xóchitl Gálvez parece que día a día estos foros le están perjudicando más que ayudarle. No deberían de permitirle pues que siga saliendo así al aire porque va perdiendo puntos, se va cayendo y el presidente López Obrador pues obviamente le dan carnita, le dan materia para poder exhibirlos y mostrarlo como son en la mañanera, pues clasistas y racistas con una realidad de nuestro país, de nuestro pueblo que no entienden, Miguel. Fíjate que esto, aunque parezca que no es benéfico, sí lo es. ¿Por qué? Porque ¿con qué cara les van a pedir el voto a estas poblaciones? Porque son mexicanos, a fin de cuentas, son votantes registrados en el INE y son personas que, pues obviamente van a razonar su voto
con base en el seguimiento de los posibles candidatos. Y esto es parte del seguimiento, obviamente. No se le va a perdonar a Xóchitl Gálvez en toda esa región este menosprecio. Y es un menosprecio que es interesante el fenómeno, ¿no? De que ella lo dice, lo suelta, y por supuesto en redes sociales, sobre todo en la red social ex, antes Twitter, que está llena de gente muy soberbia, muy mal hablada en ese sentido, que dicen, es que escuché, o más bien no escuché, mejor dicho, vi escritos algunos mensajes que decían, a huevo, sí, los pinches indios del sureste son unos huevones, son unos improductivos, y los de Monterrey los mantenemos, sí, a huevo, los de Monterrey los mantenemos a los pinches huevones. Así, o sea, se necesita un personaje que tenga mínimamente el descaro para que se desate una ola de descarados, una gran oleada de descarados, como ha sucedido con otros personajes a los que se les califica de valientes, pero que en realidad pues son cínicos, dicen lo que verbalizan, lo que muchos otros de su clase social supuestamente piensan, y entonces pues así se desata ya el descaro total en grandes fenómenos, o a través de grandes fenómenos de masas, ¿no? En redes sociales. Por ejemplo, pues también estaba Lili Telles cuando soltaba alguna estupidez, y pues los demás iban obviamente pues a decir peores estupideces que ella, ¿no? Y decir que tiene razón y que es valiente. En su momento pues así era Donald Trump, en su momento también ha sido así, ha sido de esta forma Javier Milei, por ejemplo, en Argentina. Entonces, pues estamos ante gente que tiene el cinismo de verbalizar lo que ellos ya traen, porque son tiempos en los que este tipo de conductas son audaces, y la audacia a veces es premiada con popularidad en redes sociales, no en las urnas. Yo considero que aquí en México tenemos un proceso de politización ya tan avanzado que en las urnas no se va a reflejar realmente este tipo de fenómenos, ¿no? Realmente creo que ahí se queda, y le va a beneficiar obviamente al electorado, y le va a perjudicar a Xóchitl este descaro, porque en el fondo eso piensan, en el fondo, ya lo dijo en su momento Cuadri, ¿no? Cuadri llegó a decir también que si México no cargara con los estados del sureste sería una potencia emergente, y pues se les informa a estas personas que pues en los hechos no se puede escindir esta región de México. Aportan o han aportado histórica y culturalmente muchísimo, y no vamos a decir que más que ellos, sino que de manera equilibrada, todos iguales, pero todos somos parte de la federación, todos somos parte de una nación, todos tienen sentimiento de nacionalismo, y que el voto a lo mejor probablemente del presidente esté concentrado en esos lugares, pero también un apego mucho más consciente a la cultura originaria, pues eso ya es otra circunstancia. Y creo que ese apego a las culturas originarias, creo que más bien, y todo lo contrario de lo que dice Xóchitl Gálvez, creo que más bien los convierte en punta de lanza. Creo que más bien tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos han estado totalmente en resistencia desde la colonia, desde la conquista. Ellos se han mantenido en pie de lucha, ellos han sido pioneros en cuestiones incluso hasta de igualdad de género, por ejemplo, para el caso de las comunidades que se rigen bajo esquemas precisamente socialistas en Chiapas, aquellas comunidades donde está la huella todavía del movimiento zapatista, y tienen también muchas cooperativas, mucho trabajo comunitario. Entonces, pues realmente ellos son el ejemplo a seguir. No es Xóchitl Gálvez quien les va a decir cuánto tiempo trabajar. Es un insulto nuevamente para los pueblos originarios, para esta región, y afortunadamente le va a pegar más, muchísimo más de lo que le puede redituar. Creo que esto es un clavito más a su ataúd político con miras al 24. Y totalmente, Miguel Martín, pues recordando las palabras de Cuadri cuando dijo que México sería una potencia mundial si no cargáramos con Guerrero, con Oaxaca y con Chiapas, pues en ese sentido va retomando su discurso Etzel Barrera, Xóchitl Gálvez, que se exhibe y que sí, puede caer bien este tipo de comentarios en la gente que ya los apoya, que no son pocos, como lo dice el presidente López Obrador, ni tampoco los suficientes como para competir en el 2024, pero es un discurso y es
son palabras que únicamente hacen eco en ese sector de la población que desconoce totalmente la realidad de nuestro pueblo, la realidad de nuestro país. Mira, aquí en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza, pues sabemos, y también la gente, nuestros paisanos que están en Estados Unidos, pues hay chihuahuenses, hay zacatecanos, hay chapanecos, hay oaxaqueños, hay tabasqueños, hay compañeros de la Ciudad de México que realmente son los que se parten la madre trabajando. Lo dijo el presidente López Obrador también en la mañanera, no 8 horas, 14, 15, 16 horas diarias, y que obviamente pues no tiene nada que ver con el estudio y el análisis que tiene Xóchitl Gálvez de dónde deben de estar, por ejemplo, las empresas maquiladoras en ese estupendo trabajo que según ella hizo en el gobierno de Vicente Fox, Itzul Barrera. Pues yo creo que ya desde el principio que empieza a hablar de cuando ella trabajó para Vicente Fox, ya deberíamos de descartar todo lo que está diciendo y toda su opinión, como si no nos acordáramos de cómo sufrió nuestro país con este supuesto cambio que llegaría con Vicente Fox después de tantos años de priismo y que llegó solamente a saquear el país, a sumirlo en la pobreza y en la inseguridad, igual que Felipe Calderón. Entonces creo que todo este discurso, toda esta narrativa que tiene Xóchitl Gálvez de que ella no es militante del PAN y que ella es una mujer independiente y con ideas incluso de izquierda, lo ha dicho abiertamente, pues realmente se le cae con este posicionamiento donde no solo defiende el gobierno de Vicente Fox, sino también defiende pues la forma de vida capitalista, defiende que las y los mexicanos debemos de estar al servicio de estas grandes empresas como son las grandes empresas maquiladoras, estas transnacionales que como lo dice ella, tienen horarios de trabajo muy largos, que son mucho más de 8 horas. Yo creo que ella nunca ha ido a una maquila, no sabe las condiciones en las que trabajan las y los mexicanos, y creo que lo que debería de hacer, en lugar de estar discriminando a nuestros compañeros que viven en el sur del país, lo que debería de hacer es ponerse a leer, a investigar y a visitar el país, a recorrerlo para saber realmente las condiciones de vida. Yo creo que cualquier mexicano, no importa si eres del sur o del norte, pues quieres tener un trabajo digno, bien pagado y con prestaciones de ley, y en lugar de estarse preocupando de que las y los mexicanos que viven en el sur del país no quieran trabajar 8 horas, debería de preocuparse por reformar la ley laboral y que tengan más beneficios, así como se intentó por parte del grupo parlamentario de Morena de bajar la jornada laboral para las y los mexicanos, pero que el PAN y sus aliados están aferrando a que esta reforma no pase. Lo que queremos es bajar la jornada laboral para que tengan 2 días de descanso las y los mexicanos, pero tenemos a una bancada del PAN, una bancada de Movimiento Ciudadano y del PRI que no quiere que pase esta reforma. Es por eso que el Plan C es tan importante, el Plan C donde todas y todos votaremos por los diputados federales de Morena y la coalición para que podamos tener mayoría calificada, no solo para el tema de la Suprema Corte de Justicia, de la reforma político-electoral, sino también para la reforma laboral, que es tan importante para las y los mexicanos. Y creo que cuando ella habla del sur de esta manera tan despectiva, no entiende realmente de dónde viene nuestro movimiento, porque independientemente de que ya sabemos que ella es clasista, racista y que aunque se autodetermine como parte de un pueblo originario, no ha entendido que gran parte de nuestro movimiento y de donde surge nuestro movimiento es del sur de este país, que impulsó Andrés Manuel López Obrador y que estaban dormidos, estaban rezagados por tanta pobreza, por tanta violencia, por tanta desigualdad de todos esos gobiernos antes de Andrés Manuel López Obrador, que no iban a voltear a ver al sur porque lo veían como una carga, como esto mismo que decía Cuadri, que si no tuviéramos que cargar con estos estados sureños, pues entonces seríamos una potencia mundial, en lugar de entender el rezago que han tenido de manera económica. ¿Por qué? Porque nunca se les ha apoyado ni con carreteras de acceso a los centros de salud, las escuelas, las preparatorias, las universidades, ni con estas formas de trabajar diferentes a lo que hay normalmente en el sur. Entonces ella lo que decide es, bueno, si ellos son sureños, ellos trabajan de otra forma y a lo mejor tendrán que trabajar menos horas porque así son la gente en el sur, en lugar de entender que si ellas y ellos trabajan de diferente forma y tienen oficios, o que no hay estas grandes transnacionales, es porque históricamente no se les ha volteado a ver, porque están menos pegados a Estados Unidos y les es menos factible para las empresas transnacionales
que son las que utilizan la mano de obra mexicana para explotarla y para después importar sus productos a Estados Unidos, que es por eso que no voltean a ver al sur. No es porque las y los sureños no sean trabajadores, al contrario, son ellas y ellos quienes trabajan en el campo, son ellas y ellos quienes impulsan a nuestro país desde esta cultura, desde esta riqueza cultural, riqueza en todo el sentido de la palabra, que recordemos que allá es donde tenemos toda esta variedad de verduras, de frutas, incluso los paisajes más bonitos de nuestro país, yo me atrevería a decir que están en el sur de nuestro país, pero bueno, ya sabemos que Xóchitl Gálvez, Vicente Fox y toda esta banda de corruptos y de fascistas están en contra de que nuestro país progrese como un igual, como todas y todos incluidos en el mismo paquete. Ellos quieren seguir diferenciando entre unas y otros, y ya empieza desde ahorita con sus discursos anti-sur, y luego ya también el otro día recordarán que decía que si quitaban las micheladas iba a bajar la inseguridad de nuestro país. ¿Por qué? Porque ella estaba en contra de las micheladas que estaban en Tepito, porque era una forma de ganarse la vida de algunas personas que vivían ahí, y entonces ella cree que si quitamos ese tipo de negocios bajará la inseguridad, en lugar de entender que es parte de nuestra cultura mexicana, que es parte de los negocios quizás informales que tienen muchas y muchos mexicanos para sobrevivir, y lo que ella quiere es que todas y todos los mexicanos trabajen en maquilas, trabajen más de 8 horas al día y que no tengan prestaciones laborales, porque entonces así los más ricos, los apoderados de este país se enriquecerán más, así como lo hizo ella a través de contratos con tráfico de influencias cuando ella trabajaba en el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Pues ahí estaba recordando también, Miguel, somos un pueblo tan trabajador que nos pasaría algo como sucedió en Uruguay cuando el presidente Pepe Mujica reduce también el horario laboral diario, pasa de 8 a 6 horas, y dice el presidente Mujica, el primer efecto que tuvimos fue que la gente, en vez de tener tiempo para descansar o para otro tipo de actividades, pues se buscó otro trabajo, ya le daba tiempo para tener 2 o 3 trabajos. Eso pasaría obviamente con el pueblo mexicano, que pues sí, es el pueblo más trabajador del mundo, es el pueblo más trabajador que no le saca a ningún tipo de actividad en nuestro país y en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.